Bueno, genial. Ya que, bueno, diste algunos títulos, ahora, bueno, tenemos en línea a Ramiro Castiñeira, él es economista, y, bueno, vamos a charlar un poco con él de qué está pasando, qué pasa en la Argentina, y, bueno, un poco esta frase, o desafortunada frase de Alberto Fernández. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Manzano y Juan Morales te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, 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 por suerte bien, trabajando. Bueno, bien. Al menos algunos argentinos todavía trabajamos. Sí. Ramiro, te quería consultar, bueno, no sé, calculo que habrás tenido oportunidad de escuchar esa desafortunada frase, ¿no? de Ujú. Fernández, que la economía es algo autoconstruido, ¿no? La inflación, claro. La inflación, perdón, la inflación es algo que se autoconstruye la gente. Sí. ¿Qué opinas de eso? A ver, primer punto, ya la ciencia económica demostró que lo único que genera inflación, y repito, lo único que genera inflación es el exceso de emisión monetaria. Y en consecuencia, lo único que puede frenar la inflación es frenar el exceso de emisión monetaria. Usualmente el político le termina echando siempre la culpa del proceso inflacionario a algunos sectores del sector privado para patear la pelota, ¿no? Como se diría en el barrio, y desligar culpas. Pero el proceso inflacionario siempre es única responsabilidad es siempre el sector público. Ahora que el, que el político con picardía patee la pelota y le eche la culpa al sector privado, bueno, eso muestra primero populismo básico, y después hay algo que es una realidad, que en Argentina hay muchísimos economistas que están muy mal formados y se creen que la inflación es multicausal y que se responde a varios factores. En consecuencia, eso hace que el resto de los factores parece ir a que también son que están en manos del sector privado, y entonces también permite desligar la responsabilidad del político. Entonces, cuando vos combinás todo eso, lo único que hace el gobierno es populismo barato, buscando desligarse de la responsabilidad de llevar la inflación a casi 3 dígitos nuevamente, la inflación más alta en las últimas 3 décadas. Claro. Ramiro, ¿cómo estás? Juanma te saluda. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Ramiro, una noticia que tiene que ver con la semana pasada, este anuncio que hizo Massa a partir de la intención del Ministerio de Economía ordenarle al Banco Central la recompra de bonos de deuda extranjera. Uh-huh. Digo, si uno ve cómo han reaccionado los mercados, evidentemente no han tomado nota, no han visto con buenos ojos esto. ¿Vos cómo lo estás leyendo? A ver, primer punto, el humo que tiene la noticia, ¿no? El humo en el sentido de que el objetivo es pisar el tipo de cambio financiero, no es esto de intentar recomprar bonos. Lo que hace, lo que vimos históricamente es cómo el gobierno o los gobiernos en la historia argentina, cómo dilapidan las reservas del Banco Central intentando pisar el tipo de cambio oficial, ¿no? Es decir, como están todo el día emitiendo pesos, después esos pesos les corren contra las reservas y terminan regalando todas las reservas del Banco Central. Cuando se quedan sin reservas terminan desdoblando el mercado cambiario, y después tenés el oficial y el paralelo. Y ahora, cuando el paralelo se escapa, ahora, como lo estamos viendo, que ya estamos en una brecha del 100%, empiezan a vender dólares también en el paralelo. Lo que se acaba de anunciar no es una recompra de bonos y bla, 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 y toda la sanata que usualmente suele ofrecernos el oficialismo, sino que el objetivo es rifar $1.000 millones de las reservas para intentar pisar el dólar financiero. Claro. Eso es lo que... Así como usualmente en la retórica se dice que cuando el Banco Central financia la fuga de capitales, bueno, o sea, lo hacen directamente o vendiendo las reservas en el mercado oficial o vendiendo las reservas en el mercado financiero. Cuando dice que recompra bonos, es que le está recomprando bonos a gente para que se quede con los dólares del Banco Central. Así que Claro. no, pero bueno, sí que saben manejar bien el relato como para decir que de repente esto es algo patriótico, y financiar la fuga de capitales pareciera que ahora es Nacan Pop, ¿no?
Ahora, una jugada arriesgada teniendo en cuenta las pocas reservas netas que tiene el Banco Central, digo, en la intención de quitarle presión a los dólares paralelos, terminan dilapidando muy escasos dólares, y esto se va a ver obviamente manifestado en una profundización del cepo a los importadores, por ejemplo. Tal cual como lo está marcando. Primero, son pocos los dólares porque Argentina ya patinó todos sus dólares para financiar la fuga de capitales. Y qué fuga de capitales, la verdad que es una pavada decirlo en esos términos, porque la realidad es que si vos te estás emitiendo todo el día pesos, y son pesos que después te corren contra las reservas, el sector privado no tiene nada que ver acá. Esto es producto de la política económica. Si vos emitís más pesos de lo que la gente demanda, te van y decís, no, dame dólares porque no quiero tantos pesos. Sí, es tan simple como eso. Entonces, para que no haya corrida contra, o que te presionen todo el tipo sobre las reservas, vos lo único que tenés que hacer es apagar la maquinita. Ahora, como el gobierno o los políticos de turno en 70 años van a hacer de todo menos apagar la maquinita porque el populismo sin maquinita desaparece, en consecuencia dicen, no, pará, yo le doy a la maquinita y después ponemos todo tipo de restricciones, y si las restricciones no alcanza, patinamos la reserva que le sacamos a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires con sus exportaciones de agroindustriales. Y bueno, y así Argentina vivió los últimos 70 años, no es algo nuevo, este gobierno no está haciendo nada nuevo, es parte de la historia argentina, uno más y un fracaso más de los cuales va a llevar, que sumamos a esto. Bien vale marcar que este fracaso, una buena parte de este tiempo, de estos 70 años, Argentina cuando pudo votar, votó este modelo económico, así que sí. Acá no tiene, y principalmente los últimos 40 años que tenemos democracia. O sea, este modelo económico que mayoritariamente vota la Argentina es el que mayoritariamente queremos los argentinos. Así que esto Totalmente. Fue consecuencia pura de nuestras decisiones en política económica, pura. O sea, el estancamiento económico y el deterioro de la calidad de vida del argentino promedio, consecuencia de estar apostando a ideas que solo se encuentran entre los escombros del muro de Berlín. Mientras esa no cambie, vos fíjate que ahora el gobierno está haciendo Argentina, que es un país democrático, está invitando a todas las dictaduras de la región a que se hagan un picnic acá en Buenos Aires. Sí. Entonces, cuando Argentina tome noción de lo que están haciendo con su propia democracia e invitando a dictaduras a su país, entonces eso te marca ya desde el vamos cuál es la vara con que se va a hacer política internacional y política económica. Porque Argentina, esto de poner tantas restricciones sobre el mercado cambiario y el mercado del comercio exterior es propio de una dictadura. Sí. Entonces, lo loco de Argentina es que siendo democracia, no solo invita a dictaduras a que vengan y pasen y tomen un helado por Buenos Aires, sino también le copia la política económica. Esto de que un ciudadano no pueda acceder al dólar solo se ve en Venezuela o en Cuba. Venezuela, después de la dolarización, obviamente, cuando voló el bolívar, terminaron dolarizando de facto. Argentina está evidentemente perdiendo también la moneda porque ya nadie la usa para nada. Sí. Ahora, y qué loco que hay gente que, digamos, es víctima de estas situaciones, de estas regulaciones, de esta falta de libertad, pero a su vez defiende este modelo, ¿no? Le encuentra la manera de defenderlo y culpar a las corporaciones, qué sé yo, Macri, a lo que sea, y cuando en realidad es víctima de que, como vos decís, ¿no? de lo propio que está votando. Ahora, vos decías, no hay nada nuevo, y eso es cierto, ¿no? Si vos analizás las crisis de la historia argentina de los últimos 70 años. Ahora, antes, no sé, había crisis, se aguantaba todo con cepos, con controles de precio, con atraso cambiario y qué sé yo. Bueno, en un momento, golpe devaluatorio, aumentaban las exportaciones, eso te emparejaba un poco la balanza de pagos y más o menos zafabas hasta la próxima crisis, que de vuelta era lo mismo. Ahora, lo que uno ve en la situación macroeconómica actual, que ya vos decís, bueno,
puede haber una disparada del tipo de cambio, pero tenés tantas distorsiones adentro, tenés presión tributaria récord, tenés un Estado que nunca tuviste en el tamaño en la historia, tenés tantas regulaciones, las legislaciones laborales están totalmente obsoletas. Digo, cada vez las crisis se van haciendo más complejas, ya no es como antes, que decir, bueno, un salto devaluatorio, acomodás la balanza de pago, aumenta las exportaciones y más o menos te acomodas. Digo, esto es mucho más complejo. A ver, déjame 2 puntos. Primero, el que marcaste que es interesante y es sociológico, ¿no? Como el propio argentino te milita todas las restricciones que le afectan a él. Claro. Porque finalmente, por ejemplo, las restricciones sobre las divisas, por ejemplo, que supuestamente que es para que no se fuguen los capitales, bla, 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 y la realidad es que no pueden acceder. Los jubilados en la mínima tampoco tienen acceso a las divisas. Entonces, claro, que el problema es también los jubilados, o la mayoría de los argentinos que ganan $300 no pueden acceder a las divisas. ¿Qué? Entonces el problema son los que ganan el salario mínimo. Entonces eso te está demostrando de que las propias regulaciones que supuestamente son para grandes monstruos que en Argentina supuestamente existen, y la realidad que terminas afectando con estas decisiones al jubilado, al asalariado. Totalmente. Otro gran ejemplo es la presión tributaria. Supuestamente hay que matar de impuestos a las multinacionales, y después el que paga el IVA en 21 sos vos, el que paga ganancias en 35 sos vos, el que paga impuesto al cheque sos vos, el que paga ingresos brutos sos vos. En consecuencia, sí, todo el relato que les permite, el relato le permite al populismo subsistir, y bien que lo hacen, porque hace 70 años que están en el poder, pero bueno, vos fíjate cómo a algunos le lava la cabeza y a otros no les queda otra que militar esto, porque lo militan porque atrás viene la dádiva. Es decir, el inmenso gasto público, que el populismo duplicó el tamaño del Estado, siempre buscando comprar votos. O sea, es la única forma de que hacen política, es ir con el gasto público y comprar votos. Por eso todos los meses se pagan más o menos 25 millones de cheques en Argentina, en una población que somos 50 millones. Claro. Es decir, como a todos les llega el chequecito, entonces dicen, bueno, yo te milito esta, me callo la boca, o sea con silencio cómplice, o te la milito de otra manera, y después me llega el chequecito a fin de mes. Sí. Y bueno, Argentina entró en esa gran trampa, en la gran trampa del populismo. En algún momento se va a dar cuenta que terminan todos pobres. No creo que lleguemos a locuras, a locuras como Venezuela o cosas así, porque para eso hay que estar dispuesto a matar, y acá mucho hípico no, hasta ahí no llegan. Entonces hasta ahí no vamos a llegar, pero sí que el estancamiento económico, la pérdida de oportunidades, los pibes que dicen que acá en el futuro, todo eso sí se va a ver. Claro, de hecho no se va a ver, todo eso se ve. Se ve. Totalmente. Y después lo que decías, ahora la segunda parte de tu pregunta, que era si el problema macroeconómico se agranda o no se agranda a lo largo de la historia, la verdad te diría que no. Cuando yo te diría, mira, te digo que, vos fíjate, te voy a hacer un pequeño raconto de algunas variables macroeconómicas, ¿no? Yo te digo, mira, hay estancamiento económico, ya nos comimos las reservas, declaramos el default de la deuda, y tenemos un control de importaciones y cambiario feroz. Y vamos a decir, sí, Ramiro, ¿me estás describiendo la realidad de hoy? No, para nada, te estaba describiendo, por ejemplo, cómo era 1952. Sí. Es decir, Argentina, este modelo económico, lo único que genera es siempre lo mismo, es estancamiento económico con mucha inflación. Es decir, desde ahí que estamos, cuando Argentina abandonó las ideas de la libertad y se compró el corporativismo estatal, ideas del fascismo italiano, cuando compró esto, lo ayornó al estilo que Perón dijo, esta es la versión argentina de toda esta locura de cómo hacer política. Cuando ayornó todo eso, siempre tuvimos el mismo problema. O sea, como estamos en el mismo modelo económico, siempre vamos a tener el mismo problema, que es estancamiento económico con mucha inflación, y después intentando tapar los agujeros fiscales con deuda pública o con comiéndose sea las reservas, activos públicos, o sean los activos privados, los ahorros de la gente. Acá se expropiaron las AFJP, se expropiaron ahorros de los argentinos, y no en una o dos oportunidades, te diría que muchísimas más. Sí. Entonces, este modelo económico lleva al colapso
Lo loco es que lo mantuvieron un montón de décadas y así Argentina colapsó, ¿no? No es que no están las consecuencias. Pero bueno, en algún momento quizás le hará clic a la sociedad argentina de que si ya están todos con salario de $300 al tipo de cambio libre, evidentemente tan bueno el modelo no fue. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ramiro, te hago la última y tiene que ver con, hoy se habló mucho, ¿no?, por el encuentro entre Alberto y Lula sobre este proyecto de una moneda común entre Argentina y Brasil. Decime tu opinión. Yo cuando uno ve, bueno, a ver, ¿quién tiene moneda común? No sé, decís, bueno, la Unión Europea. Bueno, ¿qué hacen los países de la Unión Europea? Tenés el Tratado de Maastricht. ¿Qué es? Te impone condición a los países. Bueno, no podés sobrepasar esta deuda, tenés que tener este nivel de déficit. Digo, cuando uno lleva eso a la Argentina, sí, bueno, es imposible, pero ¿cuál es tu opinión al respecto sobre este proyecto o esta idea de la moneda común entre Brasil y Argentina? Primero que sumo, ¿por quién lo dice? ¿Y por qué? Porque el populismo, como bien te marcaba, necesita sí o sí de la maquinita. Vos le sacás la maquinita y se va a desesperar de manera, en pocos meses se desesperaría, porque de repente dice, uy, ¿qué? ¿Ahora tengo que poner en caja al Estado? Uy, no, pero ¿cómo? Yo no puedo hacer más populismo porque solo me tengo que limitar el gasto a lo que recaudo, no puedo darle a la maquinita siniestra y que después la inflación la paguen los privados, total, a mí no me hace nada. Es decir, entonces, punto número 1, el peronismo sin maquinita no existe, yo nunca lo vi eso. Punto número 2, si vos decís, bueno, listo, dale, me voy a la maquinita, si me junto con Brasil, Brasil son 4 veces más grande que Argentina, en consecuencia nosotros tendríamos un quinto de la posibilidad de acceder a la maquinita, o de las acciones para poder acceder a la maquinita, en consecuencia no tendríamos acceso porque el que va a decidir va a ser Brasil. ¿Vos te crees que el peronismo le va a regalar la maquinita a Brasil y entonces se quedan sin posibilidad de hacer populismo? Es imposible de creer directamente. Y después, incluso dale, te creo. Bueno, antes de hacer eso, como se hizo en la Unión Europea, hay que poner en caja todas las cuentas públicas porque no se va a poder financiar los déficits fiscales con emisión monetaria, claro. Producto de que, porque justamente, como la idea es tener una moneda fuerte, para tener una moneda fuerte entre todos nosotros, que sea estable, no hay que emitir, entonces ponete en caja como para no emitir. Ahora, toda la experiencia kirchnerista siempre usualmente termina con 8 puntos de déficit fiscal, por lo menos en lo que fue la experiencia Cristina, y recién el año pasado cerró Alberto Fernández en 4 puntos de déficit fiscal, mucho mejor de lo que la era Cristina, también que en el medio está el ajuste que había hecho Macri, y en el último año tuvo la suerte del dólar de las sojas alcanzando un récord histórico. Pero aún así, por ejemplo, Lula también terminó su mandato presidencial con un déficit fiscal incluso superior a 8 puntos del PBI. A 8 puntos. Exactamente, o sea, Cristina y Lula, los populistas de la región que hablan de moneda única son los que terminaron reventando y generando la necesidad de estar emitiendo. Argentina emitiendo pesos y el banco y Brasil emitiendo deuda a lo pavote. Que obviamente en breve se le va a acabar la tarjeta de crédito, así como se le acabó a Argentina, si sigue abusando de la emisión de deuda pública. Entonces, la verdad, primero hacer los deberes, primero ponete en caja, recién ahí, después de mostrar que lo podés sostener políticamente en el tiempo, recién ahí los mercados te van a creer de que tenés por alguna posibilidad de ser una moneda única. Mientras tanto es humo. Sí, totalmente. Yo tengo la sensación de que esto a lo sumo puede terminar en el corto plazo en un swap para que Argentina pueda financiar el déficit comercial que tiene con Brasil sin perder dólares. Me da la sensación que viene por ahí. Sí, seguramente va a terminar en otra cosa. Lo único que sé que la maquinita del peronismo no la suelta. Bueno, aunque también, ahí me meto un poquito ahí en la parte de la moneda, desde Brasil, o por lo menos de la delegación de Brasil, también le bajaron un poquito los humos, ¿no?, a el tema de la moneda única. O sea, que está más embalado Fernández, o por lo menos lo está vendiendo, como decís vos, con mucho humo, pero bueno, la delegación brasilera le bajó bastante el tono a la medida. ¿Cómo no le va a bajar el tono a la medida si Argentina es un desastre monetario? Imagínate vos,
de la región o en el mundo en general, la inflación como mucho es 2, 3%, 4%, después de la pandemia saltó a 10 y ya está bajando en todo el mundo, ya Estados Unidos nuevamente está bajando, las expectativas de inflación para el año que viene, en Estados Unidos ya 5% o menos, en Brasil también con 5% para el año que viene, y de repente vos hablás de que te vas a juntar con el único que hace un desastre monetario en democracia, porque eso hay que remarcarlo. Este tipo de desastre monetario solo se ve en dictaduras o en países en guerra. Incluso Ucrania tiene más baja inflación que nosotros, así que para que tengas una idea de lo que es el desastre del Estado público y su financiamiento. En consecuencia, con el desastre que hace Argentina en democracia, que no pueden ponerse de acuerdo en dos reglas básicas de muchachos, no mitamos más por algo tan simple, con ese te vas a juntar para hacer una regla monetaria y que quizás ponga en riesgo tu estabilidad de precios, porque Brasil también vivió una hiperinflación y nunca más volvió. Entonces, ¿por qué? Porque dijo, yo a eso no vuelvo más. Tomó, si quieres, una decisión como sociedad. Argentina no logró ni eso. Prefirió apostar un ciego, un pleno al populismo y ahora terminamos con 3 dígitos de inflación. Claro, y bueno, justamente, y ya sí la última, estamos a 23, pero ya de la semana pasada se viene, hay estudios y encuestas que pronostican para el mes que viene una inflación del 6. ¿Vos cómo lo ves? Sí. No se va a escapar del 6, no va a bajar la inflación y todo el relato que dice Massa, pero por algo muy simple, porque la emisión monetaria no está parando. ¿Cómo arrancamos la nota? Cuando yo te decía que lo único que genera inflación es el exceso de emisión monetaria, entonces vos lo único que tenés que mirar a ver cuánto está creando pesos el Banco Central. El Banco Central no para de crear pesos porque o bien financia al gobierno nacional, o bien paga los intereses de la LELIQ, o bien le compra ahora los dólares al sector privado con el dólar soja. Entonces, hay 3 canillas, las 3 canillas están abiertas y el balde de pesos sigue aumentando, así que la inflación va a desbordar, no va a bajar la inflación. A este ritmo, incluso te digo, hasta va a acelerar en el segundo semestre de este año, en plenas elecciones, seguramente debería empezar a acelerar con fuerza el proceso inflacionario. Bueno, bien. Ramiro, ha sido un placer, arrancar la semana, al menos con estas buenas noticias. Mira, yo creo que hay que ser escéptico para tener un buen diagnóstico, ¿no? Es decir, aunque la realidad duela, me parece que lo mejor es tener un buen diagnóstico de la situación para poder tomar decisiones acertadas, porque si no vamos a tomar decisiones sobre el relato. Entonces, si tomás decisiones sobre el relato, vas a creer que este modelo tiene posibilidad alguna. Este modelo... 70 años lo único que hizo fue comerse entre más o menos 4 o 5 generaciones de argentinos. Pasamos de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva, pasamos de mi hijo el doctor a mi hijo el planero, pasamos de que venga cualquier inmigrante y quien consigue trabajo a expulsar a los propios argentinos porque ni los argentinos pueden trabajar. Ese es el modelo económico, o si querés, la Argentina que crearon los argentinos en democracia. Porque algunos tienen la mala suerte de que pierden las democracias y algún dictador loco genera un modelo económico que también expulsa a sus propios ciudadanos. Y tienen la mala suerte de que le impusieron a tiros un modelo económico que es para una pequeña casta. Bueno, te entiendo. Ahora, lo que es inentendible es cómo el ciudadano argentino termina votando este modelo económico que lo saca incluso a él mismo del juego. Él mismo es el que no puede importar, él mismo es el que no puede acceder al mercado cambiario, él mismo es el que, para poder poner un negocio, necesita 300.000 papeles que no se entiende nada, porque la burocracia, lo único que busca con esa burocracia es que vos renuncies al intento de conseguirte tu propio trabajo. ¿Y para qué? Porque ellos se reparten los negocios que quedan para ellos. Entonces, es una barrera de papeles para que el que quiere trabajar no pueda. Entonces, si vos no sacás este modelo económico, no sacás todas esas trabas tributarias para que gente que sana pueda trabajar, entonces seguís con la cultura de la dádiva y con la cultura del país planero.
Claro, y así nos está yendo. Ramiro, ha sido un placer, tener esta entrevista con vos y esperemos, más adelante poder charlar de cosas un poquito más agradables. Bueno, ojalá. Dale, cuando quiera repetimos. Un abrazo. Un abrazo mucho. grande. Abrazo grande, Chao, Chao, hasta luego. Bueno, dialogábamos con el economista Ramiro Castiñeira, que nos dio un panorama De realidad. de realidad. Sí. En realidad, no es nada que por ahí uno no sepa, pero vale la pena tener distintas miradas como para saber dónde está parado. Bueno, hay un sobre lo que él decía, ¿no? De la gente que vota siempre lo mismo y que se autoexpulsan. Hay un dicho francés que dice piedra y boludos hay en todos lados, ¿no? Bueno. Y el resto la paga. Totalmente. Y el resto la paga. Bueno, son las 17:39. Vamos a una tanda, ¿te parece? Dale, Javi, cómo no. Y en un ratito ya volvemos con otro bloque más de La Cocina de las Noticias.